Chéquense esto, está interesantísimo. Aquí se consume muchísimo el taco. Así que me da curiosidad, ¿será igual que el de México? ¿Será diferente? Vamos a ver, aquí en un puestito normal, tradicional, de taquitos de la calle. Veamos cómo los preparan, veamos qué les ponen. En esta ocasión, Luisillo el Gordillo, nuestro gordinflón preferido, se adentra por las tierras de Belice para averiguar cómo comen en las calles de este tan peculiar territorio. ¿Será delicioso? ¿Será una mezcla tan fascinante como el resto de la cultura de este país? Vamos a averiguarlo. ¡Primer platillo! Vamos a comenzar con el que me dicen que es el platillo emblemático de Belice. El de ley, el de cajón. Se llama rice and beans, o bien frijoles con arroz, que es básicamente, como lo dice su nombre, el frijolito con arroz y se puede acompañar de cerdo o bien de pollo. Eso me está llamando mucho la atención, que realmente toda la gastronomía que vamos a estar viendo, la gastronomía típica de aquí, es más bien una mezcla de diferentes lados. El simple hecho de que se llame como tal rice and beans. Y bueno, este se acompaña de lo que es su cerdito, lo que es la ensalada de papa, lo que es la cebolla, el plátano frito, y todo el plato tiene un costo de $8 beliceños o bien $4 americanos. Vamos a probar, vamos a calar. ¿Lo preparó usted? Le quedó brutal. Le quedó... Siempre debe llevar leche de coco. Ah, de verdad, siempre con leche de coco. Ah, miren, ahí está. Entonces, tiene que prepararse con leche de coco. Está riquísimo, excelente. Ahí lo tienen, el rice and beans, platillo por excelencia de Belice, por solo $8 beliceños, una comida completa. Vamos a aprender a hacer ahora un fried jack. Fried jack es algo que se escucha muchísimo por las calles de acá de Belice. Por todos lados ves letreros, acá el fried jack, acá está el bueno. Que a ver, nunca he visto uno, pero por lo que me cuentan, por cómo me lo describen, yo imagino que es algo así como una gordita mexicana, algo similar como a una pupusa salvadoreña. Algo así yo imagino que es. Acá doña Jessica dice que es la maestra de los fried jacks. Es la buena. Y a ver, es masa simplemente, ¿cierto? Ah, mira, como un corazoncito queda. Ah, ok, se corta así en forma como de empanada. Solamente la masita, ajá. Se mete en el aceite ya caliente y se deja freír. Una vez fritos, servimos en el platito. ¡Ay, así quedan! Ah, no, esto es muy diferente a lo que yo imaginaba. Muy diferente. ¡Wow! Gracias. ¿Y a esto qué se le pone? ¿O la gente se lo come así? Pues sí, me gustaría, ajá. O cómo, la gente se lo come nada más así con la... Ah, mira, así con frijoles hace sentido, ajá. Sí, mire, como a usted se la suelen pedir más, así échemela. Entonces, quesito, ok. Y así como tal. Sí, ahí solo. Este platillo, así como lo estamos viendo, se venden aproximadamente $2 beliceños. Que $2 beliceños es $1 americano aproximadamente, 20 pesitos mexicanos. Ah, pues está re bueno. A ver, vamos a probar, vamos a degustar. Usamos acá como de cuchara y pues listo, para adentro el fried jack. Pensé que iba a ser mucho más duro, pero no, es muy suavecito y tiene este saborcito rico, pues a frito, a lo que es. También la sal extra que le echaron se siente luego. Oye, qué rico. De igual manera podría imaginar a un fried jack tomando un rumbo dulce. Si lo mojas de miel, lo mojas de mermelada, de Nutella. También me lo he hecho, también queda sabroso. Me dicen que al fried jack realmente le puedes echar lo que quieras. Huevo, carne, queso, lo que sea. Y es algo bien típico. No, pues nada que ver con una gordita, sinceramente, ni con una pupusa. La lógica, los principios son similares, pero realmente el sabor del platillo es otro por completo, ¿eh? Mordemos el quesito para darle gusto. Muy sabroso. Y mire, aquí doña Jessica, ya nos pusimos a platicar. Ya me contó que su familia es de Honduras, por ende, pues vaya, por eso es que realmente ella habla el español tan fluido y también por eso introduce las recetas hondureñas. Entonces ahorita me va a enseñar lo que es una baleada, ¿cierto? Baleada. Que a ver, ojo, vamos a aclarar, esta no es comida de Belice, es de Honduras. Pero pues ya que estamos aquí, ¿por qué no? Mira, sabroso. Ya hasta se me antojó ir a Honduras, mire. A ver, entonces ¿es harina de maíz o qué es? Harina, pues. Ah, con huevo. A ver, estoy intrigadísimo. Ah, con huevo.
Una vez que queda la tortillita, le echamos el frijol. ¡Ah, y el huevo encima! Y se le echa el quesito ahí desmenuzado. ¡Uf! Oiga, qué rico. Y se enrolla. ¡Ah, claro! Y ahí está la No, hombre, qué arte, ¿eh? Pues venga a probar la baleada. Oigan, me dieron unas ganas repentinas de ir a Honduras. Gracias, doña Jessie, gracias. Si todos son tan cálidos como doña Jessie, miren, me voy mañana mismo. A ver, entonces, la baleada. De igual manera, esta me comenta doña Jessie que las vende a $2 beliceños. Entonces, $1 americano. Vamos a ver, la tortilla así gordita se ve deliciosa. Me dice que no se le echa salsita ni nada, así como va. ¡Qué brutal combinación! Es que, a ver, diría que no es ni como un taco ni como un burrito, que más o menos es la lógica, pero esta masa es como mucho más gordita, entonces le da un gusto diferente. Diría, me atrevería a decir, a comparar, que sabe similar al sabor de una cachapa venezolana, como un hot cake salado, pero así como tal, con la combinación de ingredientes, sí es un sabor nuevo para mí. Un sabor nuevo y bastante agradable. Qué delicia, ¿eh? Y vamos a bajárnoslo con tantito agua de horchata. Agua de horchata, a ver, doña Jessie de igual manera la prepara porque es hondureña, pero me dice que sí se llega a ver, que sí se llega a tomar en Belice. Salucita. Está deliciosa. Qué rico. Aquí doña Jessie le echa cáscara de limón rallada. No, por eso sabe así. ¡Ah, qué rico! Mira, de ahora en adelante voy a hacer mis aguas de horchata así, con cascarita de limón rallada. Está brutal. Me ha encantado. Pues ahí lo tienen. Unas cuantas delicias. Hasta tantito de la comida hondureña llegamos a conocer. Vamos a ver qué más nos topamos. Paramos en un puestito callejero, aquí es donde come el hombre, la mujer trabajadora, se toma un descansito, sigue con su día y vamos a probar lo que es el ducunú. Que a ver, ducunú realmente es un tamal, que me dicen que ducunú realmente es la palabra de la cultura garífuna, que también se comparte con el territorio de Honduras. Estoy descubriendo que hay mucho salvadoreño aquí, mucho hondureño, una linda mezcla. Entonces, el ducunú, o bien tamalitos, también le llaman de esa manera, no va relleno de nada, como tal vez los podríamos ver en México, en Guatemala, sino que va solita, nada más la masita de maíz, y se acompaña adicional con otra comida. Este me lo sirvieron, por ejemplo, con un pollito. Entonces vamos a ver, vamos a darle un mordidón al pollo primero. Y vámonos con el ducunú de maicito. Ah, bueno, sí sabe diferente. Yo pensé que iba a ser el mismito sabor al tamal mexicano, simplemente sin relleno, pero no. El elote, bueno, el maíz es mucho más dulcecito. Podría pasar incluso como un postre, pero como le añades el saladito del pollo, queda de verdad muy, muy suculento. Un platito así de completo, te lo venden en $9 beliceños, $4.50 americanos, 90 pesitos mexicanos. Precio bueno por una comida bastante completa. Chéquense esto, está interesantísimo. Estamos ahorita en una región de Belice que se llama Orange Walk, que se acerca un poquito más hacia la frontera donde está México. Aquí la gente ya habla mucho más español, lo hablan como si fuera un español yucateco, como, oye, ¿qué tal está pasando por Belice? Pésima imitación del yucateco, pésima, una disculpa. A ver, ¿cómo hablan, mi Luigi? A ver, dime, quiero un taco. ¿Me puedes subir un taco, por favor? O ya se usa mucho el vale. Ahí está, ahí está. Olvidemos que soy un pésimo imitador del español yucateco. Pero bueno, dentro de las cosas que muestran que este es un lado más cercano a México, de Belice, es que aquí se come muchísimo el taco. A ver, no nada más en esta región, en todo el país realmente se consume el taco, pero por las zonas que hemos estado de Belice, la gente me dice, no, Luisito, tienes que ir a Orange Walk, ahí es donde se consume el taco de verdad, ahí es donde más se come. Al punto en que me dicen que cada año sucede el Festival del Taco, y es una cosa grande, ¿verdad? Aquí se consume muchísimo, muchísimo el taco. Así que me da curiosidad, ¿será igual que el de México? ¿Será diferente? ¿Será un poco como el estadounidense, que es el taco más de ese lado, con la tortilla de harina, preparada más como un burrito, o con la tortilla dura, como si fuera una tostada? Vamos a ver, aquí en un puestito normal, tradicional, de taquitos de la calle. Veamos cómo los preparan, veamos qué les ponen. A ver, aquí en el puesto de Francisco's Mexican Style Tacos,
chicos, podemos ver, ¿ok? Ah, pues miren, la tortilla sí es la de maíz como tal, ¿ok? Incluso se hace con la doble tortilla. Pedí uno de res, pedí uno de puerquito. Y a ver, dato muy curioso, muy interesante. Por lo que me cuentan, aquí en Belice, el taco es una comida más de desayuno. Eso sí que me llama mucho la atención. El único taco que me dicen que es el de cena es el famoso taco al pastor, pero de ahí en fuera es más como de desayuno. De hecho, ahorita me dijeron, tuviste suerte, carnal, de encontrar tacos todavía. Y son las 10 de la mañana, es temprano, pero me dijeron, no, ya desde las 9, 9 y media empiezan a cerrar los puestos de tacos. Y yo, ¿qué? Muy interesante. En México el taco es cosa de todo el día, sin importar la hora que sea. Uno puede echarse un taquito muy temprano por la mañana, muy tarde por la noche. Pero sí, aquí en Belice es comida más de desayuno. Y a ver, el precio de unos tacos así, tal como los estamos viendo, de res y de puerco, es de $1.50 cada uno. Lo estoy viendo con chilito, con salsita, para ver qué tanto pica. $1.50 cada uno, que vienen siendo 75 centavos de dólar americano, de dólar estadounidense. Gracias. Es decir, unos 15 pesitos mexicanos cada taco de doble tortilla, tal como lo estamos viendo. Pues a ver, un precio estándar, llamémosle. ¿Ustedes qué opinan? Pónganlo en los comentarios. Pues a ver, analicemos a fondo la tortilla, ok, maicito, suavecita, doble tortilla, trae la carnita, se le pone cebolla encima, se le pone la salsita de tomate, luego la salsita picante, obviamente el limoncito junto. Vamos a ver qué tal el sabor. Pues a ver qué tal nuestros taquitos de 75 centavos de dólar estadounidense, nuestros 15 pesitos mexicanos. Se agarra con doble tortilla, ok. Uno a veces cuando quiere hacer que rinda más, lo que hace es que divide la carne de un taco en las dos tortillas. Mentalmente piensas que te estás comiendo dos tacos. Es engañar a la mente, es jugar sabiamente para saciar el hambre. Ok, provechito, vamos a ver qué tal. Pues sí está picantita la salsa, no muchísima, pero rico, sabroso. El sazón de la carnita, muy rico, muy bueno. Diré que es igual a los tacos de la calle de allá. A ver, dependiendo qué tipo de tacos y bla, bla, pero sí, yo podría creer que estoy en un puesto de México. Qué interesante, cuando me dijeron ve a probar los tacos de Belice, me imaginaba otra cosa que iba a ser muy diferente, pero no, es igualito, es lo mismito. ¿Qué tal? Muy interesante. El taco también es una parte muy importante de la gastronomía callejera de Belice, este bellísimo territorio, una mezcla de todo y una muestra más de lo multicultural que es este bellísimo, guapísimo país. Es claro que una vez más ha pasado, la comida callejera para nada ha defraudado. Una mezcla tan interesante que nos habla sobre la adaptación cultural y lo importantes que son los vecinos físicos y culturales de un territorio. ¿Algo se les ha antojado? ¿Algo se parece a algún platillo que venden en sus países? Pueden dejarlo abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima edición de Luisillo, el Gordillo.